Hoy vamos a hablar de pagos y en concreto de pagos con QR. Y para ello tenemos con nosotros a Joaquín Fagalde, que es CEO y fundador de la fintech argentina de Pay. Bienvenido, Joaquín, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Juanjo? Gracias por la invitación. Nada, muchísimas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Como recién te comentaba ahora, la verdad es que creo que hay muchísima expectación en esta entrevista. Tenía muchas ganas de tenerte aquí con nosotros. Y es que las últimas publicaciones que he hecho en LinkedIn acerca de Pay han sido las que más alcance han tenido, así que eso es síntoma de que hay mucho interés en lo que estáis haciendo. Super. Joaquín, cuéntanos, porque entiendo que antes de DayPay pues hubo algo, ¿no? Has tenido una trayectoria previa. Cuéntanos cómo llegaste al mundo del fintech, qué has hecho hasta ahora, cuál es un poco tu formación para que el mundo te pueda situar un poquito. Sí, obvio. Bueno, mi historia es bastante particular y media, quizás oportunística en cierto punto, aprovechando un poco las situaciones que se fueron dando. Yo estudio economía y paso a trabajar en tecnología como primer trabajo. Nunca había estado en contacto con ello. En AB InBev. AB InBev es una cervecería global que es dueña en todo el mundo de las marcas más importantes de cerveza, de las más conocidas. Y básicamente entré en un equipo de producto en tecnología a liderar algunos proyectos, en este caso eran regionales, algunos productos internos regionales de la empresa. Y después paso por otros más globales y a partir de ahí empieza un poco, si quiere, mi inmersión en este mundo un poco más de pagos y fintech, cuando me ponen a liderar un proyecto cripto dentro de la empresa. Básicamente en el 2020, en Argentina estaba viendo una evolución muy grande en la adopción masiva de criptomonedas por parte de las personas. Había un contexto muy particular de inflación muy alta, un dólar galopante y después una restricción cambiaria también que hacían que las personas se refugien en vez de dólar cash en dólar cripto. Y básicamente eso aumentó muchísimo la adopción y desde la empresa querían tener una solución tecnológica que permita cobrar en criptomonedas. Y bueno, un poco por varios motivos termino cayendo en ese equipo para liderarlo. Y estuve un año y medio intentando hacer que un monstruo, en este caso como AB InBev, pueda recibir pagos en cripto de sus clientes en criptomonedas, ¿no? Así que ahí un poco ese año y medio estuve metiéndome, obviamente, a full y muy en detalle en lo que era en este caso para mí, bastante nuevo mundo de las cripto, buscando básicamente una solución de pagos que permita, en este caso, a una empresa muy grande recibir pagos masivos en cripto de parte de sus clientes. Y haciéndola un poco breve, después de un año y medio no encontramos en ningún lugar del mundo una infraestructura que permita procesar pagos de la manera que un grande necesitaba. Y básicamente decimos de cerrar el proyecto después de algunos intentos aislados de productos que no terminaron funcionando bien. Y ahí, bueno, básicamente estoy un tiempito más en Airbnb y después decido saltar del barco para fundar DPay y ahí arrancamos en ese momento procesando justamente pagos en cripto, pero para grandes empresas, ¿no? Estamos armando esa infraestructura, ese riel de pagos que nos había faltado en su momento en Airbnb y en este caso empezamos a crear tecnología para que los adquirentes, las terminales de POS, en todos los países de Latinoamérica puedan apoyarse en nuestra infraestructura para recibir pagos en cripto. Entonces teníamos un cliente, un nicho, digamos, de cliente bastante targeteado, que en este caso eran grandes procesadores de pagos en Latinoamérica, y estamos creando tecnología para ellos. No eran plugins o botones de pagos para e-commerce, sino grandes rieles, infraestructura, APIs robustas para que estos tipos de adquirentes que procesan millones de transacciones por día puedan apoyarse en nosotros y hacer lo mismo con cripto, ¿no? De cualquier billetera. Nosotros no somos una billetera, en ese caso permitíamos que billeteras cripto paguen. Así que ahí fue básicamente como así termino fundando DPay y a partir de ahí empezamos a tener distintos países, cada vez más partners, banking partners, liquidity partners en cada uno de los países de Latinoamérica, podíamos mover dinero muy fácil de un país al otro, empezamos a desarrollar, digamos, otro tipo de productos en base a la tecnología y a los rieles que habíamos desarrollado previamente, ¿no? Entonces, hoy en día, en este último año, estuvimos justamente targeteando nuevos casos de uso específicos más relacionados a fiat, saliendo un poco de ese nicho cripto, pero apoyándonos en gran parte, no siempre, pero en gran parte en todos estos rieles de pago basados en blockchain que a nosotros nos permitían y nos siguen permitiendo en cierto punto poder realizar transacciones internacionales entre dos monedas fiduciarias de una manera muy rápida, ¿no? Entonces, hoy podemos recibir pesos y dejar soles peruanos en Perú en segundos, podemos recibir pesos colombianos y dejar pesos chilenos, recibimos en Chile y damos en Europa. Entonces,
esa facilidad de los rieles nos permitió crear nuevos casos de uso para atacar nuevos clientes, básicamente. Qué bueno. Hablaremos con detalle de todo ello, Joaquín. Y qué curioso que coincidente, ¿no? No sé si dos de las últimas entrevistas, pero sí fue la anterior y creo que también la de Natalia. Caso como el tuyo también, de un intraemprendimiento que, bueno, que sale, que no sale, que no siempre es fácil intraemprender dentro de una empresa, a veces sale bien y otras veces como ¿Verdad? esta, pues acabáis buscando, ¿no? Y saliendo de la empresa y montando vuestra propia startup. Quiero preguntarte sobre un tema, ¿no? que está candente, ¿no? Y que siempre hay discrepancias entre personas que están de acuerdo, ¿no? En seguir usando el efectivo porque creen que es más libre, ¿no? Otra gente apuesta por las criptomonedas porque también defienden que también permite la libertad, ¿no? Porque no está controlado por gobiernos, bancos centrales o gobiernos centrales. Em, Sobre todo, ¿no? Es algo importante en economías en las que están todavía, digamos, en desarrollo, donde no está bancarizada una gran parte de la población, el dinero efectivo sigue jugando todavía un papel muy, muy importante. ¿Qué papel, no, crees que va a jugar el efectivo, sobre todo vosotros que estáis en el mundo de pagos, en el futuro? Bueno, ahí creo que habría que hacer una primera gran distinción de qué región o qué país estamos hablando, ¿no? Creo que básicamente el efectivo hoy en Latinoamérica y en distintas regiones un poco más emergentes, no tan quizás en mercados tan maduros, sigue teniendo un rol primordial en muchos casos, porque creo que se dan dos cosas que hacen que esto siga sucediendo así, ¿no? Que el efectivo siga siendo preponderante en la economía. Por un lado, la formalidad de la economía. En Latinoamérica tenemos economías, países que se basan en muchos casos en lo informal, en mercados informales, y por eso dependen tanto del efectivo. Y en segundo lugar, y creo que tiene un poco de causa-consecuencia con esto, es que gran parte de la población no está bancarizada o no tiene acceso a cuentas digitales para poder dejar el efectivo y pasar a tener dinero digital, digamos, ¿no? Entonces, creo que depende un poco de los países, un poco de las regiones, y en base a eso podríamos llegar a tener una opinión de qué rol va a poder jugar el efectivo. En regiones como Europa o en Estados Unidos, gran parte de la población está bancarizada, gran parte de la economía está formalizada, entonces eso hace que sea muy simple, digamos, que todos puedan transaccionar digitalmente, pero en casos como Latinoamérica, África, el sudeste asiático, en estos mercados emergentes, el dinero en efectivo sigue teniendo preponderancia porque básicamente se dan estas dos cosas, ¿no? Por un lado hay economías informales que siguen siendo muy preponderantes y en segundo lugar, hay millones de personas que todavía están por fuera del sistema, que no tienen acceso a cuentas bancarias o cuentas digitales, que ha aumentado enormemente, digamos, en post pandemia, que eso lo podemos hablar en otro momento, pero que se ha hecho un esfuerzo tremendo y han ganado un montón de share de la población digitalizándolo, pero todavía queda un pedazo muy grande de la población que todavía sigue estando no digitalizada. Entonces, mientras eso siga sucediendo, yo creo que el efectivo va a seguir estando. En Latinoamérica todavía falta. eh, Hay quizás un contexto que no ayuda, digamos, al que el efectivo se deje del todo. Falta de confianza, presiones tributarias muy altas que hacen que la gente vaya a mercados informales. Esto, ¿no? Soluciones tecnológicas que no llegan al 100% de la población, etcétera. Creo que en esa sumatoria hacen que cash sigue siendo king en muchos países, Ujú. va a dejar de serlo en muchos mercados, pero en otros va a seguir estando y yo creo que todavía nos queda un recorrido, sobre todo de crear confianza y de crear soluciones tecnológicas que permitan sumar gente al sistema digital, ¿no? Pero bueno, creo que se ha revertido bastante la situación, se ha digitalizado un montón la economía en general post pandemia. Seguimos teniendo un rezago de una gran parte de la población, de millones de personas en Latinoamérica que siguen sin tener acceso. Y creo que ahí está un poco la oportunidad también de las fintechs de poder eh, crear productos para ese tipo de personas, ¿no? Pero bueno, hasta que eso no esté, yo creo que eh, el tema de cash va a seguir siendo preponderante. Precisamente sobre eso, ¿no? Sobre el papel de las fintech, en concreto DPay, ¿no? Que estéis empujando, ¿no? Para que eso poco a poco vaya cambiando. A nosotros también desde Coinswap trabajamos con los datos transaccionales. También nos interesa que se utilice menos el efectivo, porque el efectivo, digamos, que es opaco para nosotros, no podemos trabajar, no podemos ofrecer soluciones.
¿Qué estáis haciendo para impulsar, digamos, ese cambio del efectivo al dinero digital, al pago con cripto desde DPay? Mirá, yo creo que hoy nuestro producto que más, si se quiere, ataca o intenta canibalizar el efectivo es el producto de pagos con QRs en distintos países de Latinoamérica, ¿no? Y ahí, ¿por qué? Digamos, hoy las personas cuando viajan, yo por ejemplo desde Argentina, cuando me voy de viaje a otro país, cuando salgo al exterior, hoy tengo dos medios de pago para poder hacer transacciones en el exterior. Uno es la tarjeta y en segundo lugar tengo el efectivo. Son las dos opciones que tengo cuando salgo del país. Hoy en día las billeteras digitales con su dinero en cuenta pueden ser usadas escaneando QRs locales, pero una vez que el usuario sale del país, en el aeropuerto la billetera dejó de funcionar y dejó de tener acceso a otros QRs de otros países, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros estamos justamente creando tecnología para que esas billeteras puedan conectarse a nosotros y empezar a escanear y hacer pagos en otros países con el dinero en cuenta del usuario. Yo como argentino, con pesos argentinos en mi cuenta en una billetera virtual, podría ir y escanear un QR de Brasil, un QR de Paraguay, un QR de Bolivia, de Perú, de Colombia, etcétera, y realizar pagos con pesos argentinos, y por detrás está DPay moviendo el dinero internacional y haciendo pagos real time a cada comercio en la moneda del comercio, ¿no? Entonces, creo que en ese aspecto, hoy en día estamos canibalizando bastante el efectivo. Las personas, no todos cuando viajan, quieren o les conviene usar la tarjeta por diferentes motivos y todos, o en realidad gran parte, se usa todavía en efectivo, o sea, llevar dólares básicamente a otro país para poder pagar. Y ahí es donde nosotros estamos dando soluciones tecnológicas por fuera de los rieles de las tarjetas para que las personas con su dinero en cuenta en una billetera virtual puedan ir a otro lugar, básicamente a otro país, y hacer pagos con QRs en lugar de usar el efectivo. Entonces, ese caso específico creo que es en nuestro caso el que más ataca el efectivo. Hoy para el turismo se sigue usando muchísimo viajar con dólares para poder pagar. Y con esta solución, básicamente, metes dinero en cuenta local en una billetera y con esos pesos, en nuestro caso, soles o pesos chilenos, pesos colombianos, euros, dólares, podrías directamente ir y escanear cualquier QR de otro país. Así que ahí, en nuestro caso, creo que es el que mayor canibaliza esas transacciones que todavía van por el efectivo. Ujú. Desde luego, sí, satisface la necesidad de poder pagar en diferentes mercados, porque ¿en qué mercados ya ofrecéis servicio, Joaquín? Nosotros permitimos que cualquier billetera, tanto local, o sea, que opere en un solo país, como regional, que opere en una región, cualquiera sea, LATAM, Europa, Norteamérica, o incluso global, que opere en más de una región, permitimos que se puedan conectar a nosotros y realizar pagos en Latinoamérica. Hoy los países están atados básicamente a los países donde hay sistemas interoperables. Argentina, Brasil, y ahí se viene Paraguay, Perú, Bolivia y Colombia último, digamos. Entonces, en esos 5 países hoy ya tenemos los pagos y ahí vamos a ir sumando países también a medida que el QR sea preponderante en ese mercado, ¿no? O sea, nosotros necesitamos que los comercios usen el QR para que cuando el turista viaje pueda escanearlo, porque si, no sé, por ejemplo, en México el QR no es tan utilizado, o en Europa o en Estados Unidos, si el usuario va y tiene la solución, pero ningún comercio acepta QR, nuestra solución sería básicamente casi inutilizable, digamos, ¿no? Entonces, hoy ofrecemos el servicio en los países donde el QR tiene eh, donde cumple un papel primordial en las transacciones dentro de cada país, que por suerte en Latinoamérica son muchos los casos, son muchos los países que usan muchísimo el QR, y nosotros lo que hacemos es conectar todos esos sistemas interoperables separados, los conectamos con una API para darle servicios a cualquier billetera. A mí la verdad es que esto del pago en QR me parece algo muy útil. No sé por qué en Europa, no sé si es un tema cultural, en Europa la verdad es que no se ha sentado, no está extendido. En cambio tenemos casos, ¿no? Como de, pues, WePay, por ejemplo, ¿no? Prácticamente lo utiliza todo el mundo en China. Pix en Brasil, cientos de millones de personas también utilizando la plataforma. ¿Crees que es un tema cultural o qué es lo que crees que hace que en unos países, unos mercados tenga más aceptación que en otros? Porque a priori útil es en cualquier tipo de mercado. Sí, yo creo que en realidad no creo que se deba a un tema cultural, sí creo que se deba a incentivos económicos. Creo que a ver, cuento un poco la historia, si querés, de la región y de lo que pasa y cómo este sistema nuevo viene si querés, a resolver un problema existente en la región, Okey. comparado con Europa o Estados Unidos, ¿no? Creo que eso explica gran parte del porqué del desarrollo de estos sistemas de cuenta a cuenta, que básicamente usan un QR para mover dinero entre dos cuentas. Pero
Acá en Latinoamérica, básicamente lo que terminó pasando es que para los comercios, cobrar con una terminal de POS, con un POS, con tarjeta, terminó siendo muy caro en varios países, sobre todo cuando era internacional, eso ni hablar, se duplicaban los costos. Entonces, Para el, para poner un para el ejemplo, un comercio, para el crédito, establecimiento, ¿te refieres? exacto, el comercio tenía un gran costo al momento de poder recibir un pago a través de una terminal de POS. A contrapartida de lo que pasa en Europa, para el comercio, cobrar con tarjeta termina siendo bastante más barato. Por ejemplo, en Europa es más o menos un 0,3, 0,4, 0,5, dependiendo obviamente de los casos y el proveedor, pero comparado con Latinoamérica, donde el promedio está arriba de 2,5%. Entonces, cuando comparás los costos, te das cuenta que en Latinoamérica era mucho más caro cobrar para los comercios con tarjeta, en contrapartida con estas soluciones que fueron apareciendo de cuenta a cuenta. En Latinoamérica hoy hay diferentes sistemas de QRs y cada uno se fue expandiendo por diferentes motivos. Creo que, por ejemplo, en el caso de Colombia y Perú pasó un motivo bastante similar, en donde hubo dos billeteras, una en cada país, Yape en Perú y Nequi en Colombia, donde empezaron a darle cuentas virtuales a los usuarios, lograron tener millones de usuarios y después lo que empezaron a hacer fue darle QRs gratis a los comercios para que puedan cobrar. Entonces, para un comercio, adoptar un QR de Yape en Perú o mostrar un QR de Nequi en Colombia le permitía cobrarle al usuario, pero no pagar absolutamente nada por esa transacción. Entonces, lo que empezó a pasar fue que cientos de miles de comercios pequeños y medianos empezaron a adoptar el QR porque veían que era una solución muchísimo más barata, bueno, de hecho gratis, en contrapartida a una solución de cobro con tarjeta. Entonces, eso ayudó, por ejemplo, a masificarse, no solo del lado del que paga, sino también del que cobra. Y empezó a generar este efecto de red de más usuarios pagando, entonces más comercios cobraban, como más comercios cobraban, más usuarios pagaban, y empezó a generarse este network effect de pagadores con cobradores en los dos países, en Colombia con Nequi y en Perú con Yape, digamos, ¿no? Entonces, de esa manera lograron masificar los QRs. Acá en Argentina fue un player, que en este caso fue Mercado Pago, después se abrió, se hizo interoperable. No terminó siendo gratis, pero sí terminó siendo bastante más barato que las soluciones de tarjeta. Y en Pix en Brasil, bueno, fue directamente el Banco Central que dijo, vamos a crear este sistema, a partir de ahora todos se conectan, todos podemos pagar cuenta a cuenta, y más o menos estipuló los fees y es extremadamente competitivo. O sea, los fees que se cobran al comercio son bajísimos en comparación con un pago con tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que acá en Latinoamérica estos pagos de cuenta a cuenta, por acá lo importante es esto, el QR es un medio de transmisión de información. Mm. El sistema por detrás es account to account o de cuenta a cuenta. Es eliminar a todos los intermediarios del medio, Visa y Master, banco emisor, banco adquirente, el procesador adquirente, el gateway o el agrupador, que en algunos casos cumplían un rol también ahí intermediario. Eliminaba a todos los intermediarios y dejaba solamente la cuenta emisora, la cuenta receptora y en el medio una cámara de compensación que era la que garantizaba el movimiento de los fondos, ¿no? Entonces, creo que por ahí viene es un tema de incentivos, ¿no? En este caso de costos y de tiempo. Si lo comparamos, en Latinoamérica los costos eran muy altos, los tiempos de liquidación de las tarjetas estaban más o menos en 20 días hábiles, en 20, 30 días, o sea, el comercio demoraba 20 o 30 días en cobrar si era una tarjeta de crédito, en contrapartida un sistema mucho más rápido y más barato. En este caso es gratis en algunos casos, o sea, imbatible, y con acreditación instantánea. El comercio reciba en el momento un pago de Nequi o de Yape, o en el caso acá de Mercado Pago en Argentina, o de Pix, ¿no? Entonces, creo que viene un poco por ahí. Quizás en mercados más evolucionados no hay tanto por resolver, no hay tanto por ganar. Sí, en mercados quizás un poco más emergentes, como pasaba en Latinoamérica, donde el QR encontró básicamente una grieta y se fue, ¿no? O sea, en este caso evolucionó tremendamente y resolvió realmente muchos problemas. En economías inflacionarias como la Argentina, recibir un dinero a 30 días era perder 10, 15% solamente por la inflación. Era realmente grave. En este caso, el dinero con QR lo recibía en el momento. Entonces, creo que viene bastante por ahí, ¿no? Cada país tiene su particularidad especial, pero en el fondo pasa eso. Es más barato y el dinero se acredita instantáneamente comparado con otras soluciones. Entonces, obviamente era como el combo perfecto para que todo el mundo lo use y así sucedió. Está claro, entonces el valor que tenía es lo que dices, más económico, le quitamos a intermediarios y además el hecho de tiempo real también y que es conveniente también para el usuario, porque no hay que olvidar, ¿no? Que al final
tiene que haber unos usuarios que acepten este método que también estaba funcionando para ellos. Obvio. Muy, muy interesante, Joaquín. Vamos a hablar ahora, si quieres, un poco también sobre la línea de negocio, ¿no? La otra línea de negocio que tenéis en DPay, que son los pagos con cripto, ¿no? Cuéntanos un poco cómo funciona y qué habéis conseguido hasta ahora. Bueno, en ese caso ahí nos paramos del otro lado, que en vez de estar del lado emisor de billeteras o bancos, le damos servicio a los adquirentes o procesadores de pago que ayudan a cobrar a los comercios, ¿no? O sea, cambiamos, si querés, de tipo de cliente para este producto. En este caso, lo que nosotros ofrecemos son rieles de pagos basados en blockchain. Es como una especie de Visa o Master, pero en lugar de conectar POS, terminales, con bancos, nosotros conectamos POS con billeteras cripto, ¿sí? Nosotros no somos una billetera, sino que solamente somos el riel que procesa y permite a los adquirentes sumar un nuevo medio de pago más, ¿sí? Entonces, hoy un POS permite cobrar con tarjetas, obviamente sumaron los QRs en Latinoamérica, y con otra solución pueden sumar criptomonedas sin tener en ningún momento el contacto con las criptos. Es un caso, es un punto importante porque generalmente los adquirentes son entes súper regulados, son empresas muy reguladas, que no, muchas veces por apetito de riesgo no quieren entrar en contacto con la cripto, y en este caso nosotros lo que hacemos es permitirles que cobren en cripto de más de 300 billeteras que hoy tenemos conectadas a nuestra infraestructura, que cualquier usuario de esas billeteras pueda pagar en cripto. Nosotros lo que hacemos es procesamos el pago, recolectamos el dinero y al final del día hacemos la liquidación de ese dinero en la moneda local. Entonces, si el adquirente es de Perú, le dejamos el dinero en soles; si el adquirente es de Argentina, le dejamos el dinero en pesos argentinos, etcétera, etcétera, dependiendo del país donde esté, ¿no? Entonces, ese es un poquito el producto, es infraestructura de cobros para adquirentes. No vamos al comercio, no vamos a ningún e-commerce, a ningún comercio físico. Nosotros solamente tenemos APIs para darle servicio a adquirentes y procesadores de pagos tradicionales que quieran sumar cripto a través nuestro. Y DPay se encarga de toda esa parte un poco más compleja de este mundo Web3, digamos, ¿no? Ok, porque DPay entonces es un B2B en todos los casos, que lo que hace es que En vende todos la los casos. tecnología para que integren y puedan cobrar de forma más fácil, ¿no? Los terceros, los billeteras o quien toque. Exactamente. El- Es netamente B2B, digamos. Muy, muy interesante. Hay un otro tema, ¿no? Hablando de inclusión, bastante importante en América Latina, que son pues, los pagos transfronterizos, ¿no? Hablábamos un poco también antes de facilitar, ¿no? Hablar de la parte de turistas, pero también hay, pues, ¿no? Sabemos que hoy en día los flujos de migración son muy importantes de Latinoamérica hacia otras partes del país, y la gente que sale luego, pues, retorna gran parte de dinero hacia los países de origen, ¿no? Eso es en parte es inclusión, ¿no? También es ayuda también hacia esos mercados. ¿Habéis explorado, ¿no? O sea, sois conscientes de si estáis de alguna forma ayudando o a potenciar o a facilitando ese mercado de remesas hacia los países de origen de los migrantes? Sí, indirectamente siempre, ¿no? Porque nosotros no le damos servicio de vuelta al usuario inmigrante, sino a billeteras que pueden dar casos de uso a inmigrantes. En ese caso sí, también ayudamos a remesadoras a mover dinero entre países, solamente como movimiento internacional de dinero, pero nuestras soluciones de pago, como por ejemplo esta que hablamos al principio, ¿no? De poder pagar en los QRs, también permite enviar dinero local. Entonces, en lugar de ir en vez de que sea un argentino, por ejemplo, yendo a Brasil a generar un QR de Pix, podría ser un argentino directamente desde Argentina, sin tener que moverse, poder hacer una transacción local en Brasil, por ejemplo. Entonces, es un pago, pero no con QR a un comercio, sino que es un pago a una persona física o a una empresa dentro del país de destino. Entonces, para nosotros, en el fondo, si la persona está físicamente o no, tecnológicamente es exactamente lo mismo. Después lo que sí tenemos es clientes que están apuntando a un caso de uso un poco más quizás ligado al turismo, y otros clientes que están enfocados a darle servicio, por ejemplo, a freelancers que puedan traer el dinero hacia su país local una vez que cobran en el extranjero, en Estados Unidos o en Europa, que eso pasa muchísimo en Latinoamérica, y después que ese dinero que el usuario tiene en dólares pueda consumir localmente escaneando un QR de Mercado Pago en Argentina, de Pix en Brasil, etcétera. Eh, y después otros que directamente están un poco más enfocados en casos de uso un poco más tipo de remesas, como comentabas, de poder tener dinero local y hacer una transferencia en otro país con
básicamente la moneda de destino, ¿no? En ese caso, por ejemplo, hay una billetera de Paraguay con la que venimos trabajando muy de cerca justamente para este caso, ¿no? Paraguayos en Argentina que quieran hacer ese flujo entre Paraguay y Argentina y viceversa. Así que sí, tecnológicamente de vuelta para nosotros es tecnología de pagos cross-border, ya sea leyendo QRs y pagando al comercio o haciendo transferencias locales. Después creo que es la billetera la que ataca a un nicho o a otro y le da diferentes casos de uso, y ellos son realmente los creativos a partir de ahí, ¿no? Ujú. Entiendo. Estamos hablando mucho de billeteras, que entiendo que son vuestros clientes principales. ¿No? Las alianzas son claves básicamente para todos, ¿no? Los que estamos empezando con nuestras empresas, es clave tener aliados para poder llegar a los objetivos, ¿no? que nos planteamos. No hemos hablado de bancos. No sé cómo es la relación de DeepPay con bancos. Cuéntanos. Bueno, en nuestro caso, los bancos son players y partners súper importantes en el sistema. Para que te des una idea, tenemos banking partners en todos los países, o sea, partners bancarios en todos los países. En Argentina tenemos, en Brasil tenemos, en Paraguay, en Colombia, en Perú, en Estados Unidos. O sea, en nuestro caso nos apoyamos muchísimo en la tecnología que estos bancos permiten, en este caso a empresas como nosotros, para poder a partir de ahí desarrollar casos de uso como el nuestro, que son quizás pagos transfronterizos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en nuestro caso es fundamental, ellos cumplen un rol fundamental, no solo por las licencias, sino también en muchos casos por los servicios que pueden dar, la tecnología. Y a partir de ahí nosotros agregamos toda una capa tech bastante más grande para atacar quizás casos nuevos, un poco más innovadores, pero en todos los casos nos terminamos basando en bancos o cuasi bancos, digamos, ¿no? O sea, partners de los bancos que nos terminan dando el servicio a nosotros. Entonces, para nosotros es fundamental, y para el ecosistema fintech en realidad es fundamental. En el fondo siempre va a haber un banco, si bien uno puede consumir el servicio de una billetera digital, por detrás siempre va a haber un banco sponsor dando ese servicio. Entonces, creo que ahí eh, diría que es fundamental para el ecosistema financiero en sí, digamos, ¿no? Se los necesita, al menos hoy por hoy se los necesita, y en nuestro caso, como los necesitamos, los usamos en todos los países. Estupendo. También he visto que tenéis colaboración, leía la noticia, ¿no? con exchange de cripto. Había visto la noticia de Satoshi Tango, ¿no? ¿Qué tal las Ujú. colaboraciones con los exchanges? Bien, súper bien. Bueno, el caso de ellos estaba un poco más ligado a turistas, personas de Argentina que tenían cripto y que podían viajar a Brasil en este caso durante todo el verano y consumir con criptomonedas, con pesos o con dólares directamente en el exterior. Eh, el caso fue fantástico, sirvió muchísimo para entender de que realmente agrega valor a las personas. O sea, sacando a Satoshi, el mercado en general de unas 5 o 6 billeteras de Argentina que daban el mismo servicio en Brasil, entre ellas movían más o menos 8 millones de dólares por día de pagos de argentinos en Brasil y no son las billeteras quizás más conocidas y más grandes. Entonces, creo que eso ya eh, nos termina dando ciertos indicios de que esto realmente ayuda, las personas realmente usaban el servicio, las billeteras que promovían este servicio ganaron cientos de miles de usuarios nuevos, quizás incluso gente grande que pasaba a tener una billetera de cripto para poder ir y consumir en Brasil, porque el tipo de cambio era mucho mejor, era mucho más simple escanear un QR en Brasil, tal cual lo hacen ellos hoy acá. Pero en vez de escanear un QR de Mercado Pago en Argentina, por poner un ejemplo, estaba yendo a Brasil y escanear un QR de Pix allá, de la misma manera, a un tipo de cambio muchísimo más barato que una tarjeta. Y bueno, eso es un poco lo que estamos haciendo. O sea, es tecnología innovadora que permite a nuevos casos de uso para personas a resolver este tipo de problemas. Eh, el caso de Satoshi fue espectacular, le fue súper bien. Y nada, creo que a partir de acá es todo crecimiento para también que las billeteras entiendan de que lo simple que es para ellos dar el servicio y la cantidad de beneficios que trae para sus usuarios. Creo que ahí está un poco el tema. Y tengo interés también en conocer, que nos cuentes, al estar en diferentes mercados por toda la región, entiendo que conoces mejor Argentina, ¿no? Porque es el mercado donde fundáis la empresa y de donde sois. Ujú. Pero llegas a un mercado nuevo, cada vez que abres mercado en Perú, en Brasil, bueno, pues en México, si en algún momento también empiezan a triunfar los QRs. Em,
¿Cómo hacéis para llevaros bien con el regulador, para no tener problemas con la regulación de cada país? Si no solo de problemas, y qué retos enfrentáis, que os resulte más complicado o más fácil de lanzar la aplicación o de poner vuestros servicios a disposición de las billeteras locales de ese mercado. Sí, eso es un buen punto. De hecho, es un punto bastante delicado cada vez que vamos a un nuevo país. Eh, Generalmente lo que pasa como contexto es que la regulación viene después de la tecnología. O sea, generalmente aparecen empresas, startups tecnológicas, quizás con productos un poco más innovadores, que crean algo nuevo que obviamente todavía la regulación no, no- no lo regula básicamente porque es algo que hasta ese momento no existía. O sea, la regulación generalmente regula lo que existe. Entonces, nosotros cuando abrimos un mercado nuevo, lo primero que hacemos obviamente es hacer un assessment, un chequeo inicial de que no estamos infringiendo con ningún tipo de regulación local ya existente, pero después sí sabemos también de que nuestro producto, al ser nuevo e innovador en cierto punto, o desconocido para los players locales, puede generar algún tipo de alarma o de alerta. Entonces, lo que nos hacemos es llevar tranquilidad, mostrar todo, ser súper transparente. Tenemos generalmente interminable cantidad de reuniones con equipos de compliance, con equipos de legales, nuestros con los del banco, nuestros con los del partner, nuestros a veces con los del regulador incluso. Entonces, nos encargamos de eso, de educar, de mostrar de nuestro lado quiénes son las billeteras o los bancos digitales que estarían haciendo pagos en este nuevo país, mostrarles cómo trabajan ellos, que el dinero es súper trazable porque viene de básicamente el sistema bancario, solamente que de otro país, eh, y que no hay nada que esconder. En nuestro caso, por suerte, es eso, es mostrar, llevar tranquilidad, recibir también feedback de su lado, de comentarios o cosas que a ellos les gustaría que nosotros hagamos en cuanto a compliance, como para básicamente, nada, detectar casos inusuales, detectar alarmas, quizás de personas que no deberían estar haciendo cierto tipo de pagos, pero no mucho más que eso. En el fondo, creo que se reduce a ir, a abrir las puertas, comentarles todo lo que nosotros hacemos y educar infinitamente, porque de vuelta, al ser nuevo, es algo que las personas hasta ese momento no lo han visto, no lo conocen, eso genera cierto temor y en nuestro lado nos encargamos de eso, de llevar tranquilidad. Y después, generalmente lo que termina pasando es, con el tiempo, el regulador termina regulando, dado que se vuelve un poco más grande, digamos, ¿no? Ese tipo de actividad se puede llegar a volver un poco más grande. Pero la verdad que hasta el momento hemos tenido una súper buena recepción, sobre todo porque en este caso es dinero bancario de un país que está yendo hacia otro sistema bancario de otro país. Nosotros lo único que hacemos es conectar los dos sistemas interoperables. En este caso digo dos, pero en realidad son varios, son múltiples sistemas interoperables que nosotros permitimos que se puedan hacer pagos entre sí. Hoy en día los sistemas son locales, las billeteras de Argentina solamente se pueden pagar entre sí, los bancos y billeteras de Brasil solamente se pueden pagar entre sí, en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Paraguay pasa exactamente lo mismo y nosotros lo que estamos haciendo es permitir que eso también sea cross-border, abrir las puertas y que esos sistemas locales se vuelvan regionales. Entonces, creo que también hay eso, hay una cuota grande de confianza en el sistema del otro. En Argentina se conoce muy bien a Pix, entonces si hay un brasilero pagando desde una billetera a un banco, sabemos que previamente hubo un chequeo, de que ese dinero es súper compliant con las regulaciones locales de Argentina. Entonces, básicamente, hay una gran cuota de confianza en los sistemas interoperables de cada país y nosotros, nuestro rol es netamente tecnológico y financiero de poder intermediar para poder hacerlo regional, de poder conectar todas las puntas para aumentar los casos de uso y aumentar la usabilidad de los usuarios cuando viajan y salen del sistema local. Entonces, hasta acá nuestro rol ha sido de educar en gran parte, llevar tranquilidad y trabajar en conjunto, no es mucho más que eso, o sea, trabajamos realmente en conjunto para llevar para esto, digamos, que se sientan cómodos con lo que hacemos y nosotros poder tomar el feedback y decir, che, esto también estaría bueno a veces aplicarlo para otro país y lo terminamos haciendo. Así que eh, hasta acá han sido casos positivos, algunos más difíciles que otros. En algunos de estos países todavía seguimos ahí en la lucha, porque son un poco más quizás cautos, pero la verdad que han sido experiencias tremendamente positivas para todos. Creo que para ellos también les da mucho
mucho entusiasmo poder abrir el sistema interoperable para que otros puedan consumirlo. O sea, también les gusta eso. Entonces, nuestro rol es netamente de traer tecnología a estos países. Qué bueno, sí, al final no, si funciona, si Pix funciona en Brasil, ¿por qué no, digamos, darle la confianza, ¿no? Para poder interoperar en otros tipos de mercados. Vamos a hablar un poco del futuro, Joaquín, de cómo ves a DPay, qué desafíos crees que vais a enfrentar, en qué te gustaría convertir la empresa de aquí a unos años, qué impacto os gustaría tener en la región. Si imagináis llegar a ser unicornio, cuéntanos un poquito, Joaquín. Sí, mirá, yo viendo un poco la visión de lo que queremos lograr y en lo que queremos convertirnos con DPay, yo creo que es convertirnos en los rieles de pagos regionales de Latinoamérica por excelencia, digamos. Queremos conectar países, queremos que las personas puedan interoperar en Latinoamérica y que se vuelva una región interconectada. Esto que comentábamos de que cada país local pueda abrir las puertas para poder interoperar con otros, que las personas cuando viajen puedan tener nuevos casos de uso, nuevos métodos de pago, nuevas maneras de poder mover ese dinero. Eh, y para eso es lo que estamos haciendo ahora, digamos, es crear esos rieles tecnológicos en Latinoamérica, rieles de pagos, para poder mover dinero instantáneo entre diferentes países. Teniendo eso, yo creo que a partir de acá, lo que nos queda es seguir construyendo y agregando países, obviamente, pero también creando nuevos casos de uso que se basen en esos rieles, ¿no? Vos nombrabas remesas. El día de mañana, lo que me imagino, lo que me encantaría es que un argentino con Mercado Pago pueda decir, quiero mandarle 2.000 pesos argentinos a mi amigo que está en Perú y que tiene Yape y que haga enviar y que ese dinero llegue instantáneo a Perú en soles. Entonces creo que hay todavía un montón de terreno por ganar, hay un montón de tecnología por construir, creo que venimos en buen camino, pero creo que vamos hacia eso, en crear rieles de pagos entre todos los países y permitir nuevos casos de uso a partir de eso. Remesas, pagos de personas y empresas, movimiento de dinero entre empresas que puedan comerciar entre diferentes países sin ninguna restricción, que sea un poco más simple. Pagarle la luz a mi tío que está en Colombia y que quiero pagársela yo de pesos argentinos, ¿por qué no poder enviar plata o pagar directamente desde acá si ese dinero debería llegar con simpleza? Creo que ahí es donde nosotros tenemos un rol primordial por cumplir con esos rieles internacionales cross-border, en donde hoy estamos creando tecnología que está buenísima, pero que todavía nos quedan varios pasos para que sea extremadamente masiva y poder interoperar con todo, ¿no? O sea, interconectar a los países creo que va a ser en nuestro caso el mayor de los desafíos y hacia ahí vamos, digamos, vamos de a poco, arrancamos con pagos con QR, seguimos con transferencias en los países y a partir de ahí hay terreno para ir ganando, ¿no? Así que creo que vamos un poco hacia ahí, crear los rieles de pagos para Latinoamérica y a partir de esa tecnología poder crear casos de uso que permitan el día de mañana hacer todas estas cosas geniales que seguramente todavía ni se nos hayan ocurrido, que vamos a ir encontrando y vamos a poder ir desarrollando. Pues Joaquín, muchísima suerte en ese camino de hacer más simples los pagos y también más económicos, que es una forma al final también de sacar todo el potencial, ¿no? A la región. Muchísimas gracias, Gracias. Joaquín, por compartir este rato hoy con nosotros. CEO y fundador de DPay, encantado de haberte tenido hoy, Joaquín. El gusto fue mío, Juanjo. Que sigas bien. Muchas gracias. Cuídate.